Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a seguir hablando de la química a lo largo del siglo XIX, nos vamos a centrar principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, y el título y un poco lo que marca de lo que vamos a hablar es la química se divide y se organiza. Se divide porque empiezan a aparecer las distintas áreas de la química, y a su vez esas distintas áreas se van consolidando, y se organiza porque es la etapa donde llegamos a tener un ordenamiento de los elementos en lo que sería lo que posteriormente vamos a conocer como la tabla periódica. Entonces, para arrancar un poco, en resumen, vamos a hablar de la definición de la química orgánica como una rama de la química, el Congreso de Karlsruhe, que fue uno de los más importantes, ya vamos a ver por qué, y el desarrollo de la tabla periódica. Entonces, de vuelta, como la vez pasada, veamos algunos de los protagonistas. En este caso tenemos a Gevrel, que es un químico francés, que investigaba los ácidos grasos, fue el primero que logró separar, hizo el proceso inverso a la saponificación y separó distintos tipos de ácidos grasos a partir de jabón. Después tenemos a Kekulé, que era un químico alemán, que fue uno de los principales impulsores de la teoría de la estructura atómica y del concepto de valencia y la tetravalencia del carbono. Vamos a tener también a Berthelot, que es un químico francés en este caso, que realizó la síntesis de diversos compuestos orgánicos, dando un poco pie al inicio de lo que es la química orgánica como una rama y al fin del vitalismo, que ahora vamos a ver lo que es. Después tenemos a Kolbe, alemán, que estudió con Wheeler, que es uno de los que vamos a hablar hoy también, y había sido ayudante de Bunsen, el del mechero, y hizo la síntesis del ácido acético a partir de sus elementos, también dando inicio a lo que es la química orgánica. Vamos a tener a Dumas, que era un químico francés también, que trabajó con Louis-Jacques Thénard en Francia, ¿sí? Y tuvo puestos políticos, es una persona muy, muy particular. Después tenemos a Wheeler, que fue uno de los primeros químicos en realizar la síntesis de un compuesto orgánico. Había sido discípulo de Berzelius, el que vimos al final de la clase pasada. Tenemos a Laurent, también, que trabajó en el descubrimiento del antraceno, el ácido ftálico, identificó y nombró al alcohol fenólico, el fenol, y había sido alumno de Dumas. Ya ahora vieron cómo empiezan a aparecer varios químicos que habían sido alumnos de, se empieza como a generar todo lo que veníamos hablando la semana pasada. Después tenemos a Gerard también, que es francés, que estudió la química orgánica y que reformó de alguna manera cómo se armaban las fórmulas orgánicas y las fórmulas químicas de los compuestos orgánicos. Y Justus von Liebig, que vamos a hablar bastante también, que es un químico alemán que hizo grandes aportes, junto con Wheeler principalmente, que era uno de sus amigos, a lo que es la química orgánica. ¿Sí? Fue una persona que aplicó además los conocimientos de química a la biología y a la agricultura. Entonces, desde un principio de que se empezó a estudiar la materia y cómo estaba conformado el mundo, el hombre siempre había dividido las sustancias en dos grupos: lo que estaba vivo y lo que no, los combustibles y los no combustibles. Los combustibles generalmente eran sustancias de origen animal o vegetal, como puede ser el aceite, la madera, la grasa, ¿sí? Y los no combustibles eran las sustancias del reino mineral que tienden a apagar el fuego, como pueden ser la arena, el agua, las rocas. Siempre tenemos alguna excepción, como el carbono y el azufre, que parecen ser minerales, pero arden, ¿sí? Entonces teníamos la división en tres reinos, lo que sería animal, vegetal y mineral. En los primeros dos tenemos las sustancias que se consideran combustibles, y en el tercero como que no. Una diferencia también que tenemos en este tipo de sustancias es que las sustancias del reino animal y vegetal generalmente no soportan tratamientos con altas temperaturas, ¿sí? Cambian la naturaleza química, se queman, se carbonizan, algo bien distinto a lo que encontramos cuando calentamos una sustancia mineral, de los metales de la época de la antigüedad. Cuando ustedes vieron en la primera clase las técnicas del fuego, ya se sabía que un metal lo puedo fundir y volver a obtenerlo después. El agua la puedo calentar, evaporar y condensar después. Entonces eran características de las sustancias vivas y no vivas, ¿sí? Entonces esta clasificación siempre como que estuvo. Solo que ahora la diferencia es que en 1807 Berzelius propone llamarle a compuestos orgánicos a todos los que vienen de los compuestos vivos, e inorgánicos a los que no, los que vendrían principalmente del reino mineral, ¿sí?
Una cosa que ya los químicos sabían en esa época es que era muy fácil pasar de un compuesto orgánico a un inorgánico. La combustión completa es un excelente ejemplo de ello, ¿sí? Yo quemo madera y obtengo dióxido de carbono y agua, sustancias que eran consideradas del reino mineral. Sin embargo, cuando yo quería hacer el proceso contrario, no, por lo menos a principios del siglo XIX, no se tenía conocimiento de cómo hacer para obtener un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, de lo que se hablaba era que era necesaria una fuerza vital que de alguna manera combinara estos compuestos inorgánicos, ¿sí? A través de un organismo vivo que tuviera esa fuerza vital y los convirtiera en compuestos orgánicos. Y eso es un poco lo que se hablaba cuando tratábamos el vitalismo. El vitalismo era una forma de pensar, una escuela de pensamiento que viene de Aristóteles en realidad, donde justamente se explica la vida natural como resultado de esa fuerza vital que presentan los organismos vivos. ¿Sí? A diferencia de los objetos inanimados. Esa fuerza vital era la que se hacía llamar vis vitalis. Algunos referentes de este movimiento eran George Stahl, que ya lo vieron con Lorer, era el padre de la teoría del flogisto, había sido un médico y químico alemán del siglo XVII, ¿sí? Es el que introduce el término de vitalismo químico, particularmente. John Hunter es una persona que quizás no la conocen, es un médico, un cirujano que fue muy revolucionario porque se robaba cadáveres para enseñar a hacer autopsias. Entonces hay toda como una historia muy entretenida alrededor de Hunter, y en particular uno de los principales legados de él fue la insistencia en la observación y experimentación en el desarrollo de la cirugía. ¿Sí? Él pudo desarrollar muchos métodos quirúrgicos que de otra manera no se podrían haber llevado a cabo a través de trabajar con cuerpos humanos que no eran reclamados, por ejemplo. Después tenemos a Samuel Hahnemann, que era francés, que de cierta manera es el que se conoce como el padre de la homeopatía. ¿Sí? Él tenía la teoría de que lo similar cura lo similar. Si tenían una sustancia que podría generar ciertos síntomas, y esos ciertos síntomas se parecían a los de una enfermedad, esa sustancia podía curar a esa enfermedad. ¿Sí? Una persona que no estaba relacionada con la química, pero que seguro han sentido nombrar, es Friedrich Nietzsche, que es alemán. Era filósofo, poeta, músico, filólogo, todo lo que les ocurra durante el siglo XIX. Nietzsche es conocido por hacer una crítica muy fuerte sobre lo que era la cultura, la religión y la filosofía en esa época, basado en el análisis de las actitudes morales hacia la vida. Y el que ya veníamos hablando, que ya hablamos bastante en la clase pasada, que era John Jacob Berzelius, un alemán, que acuñó los términos de isómero, alótropo, catálisis, y además fue el que planteó la teoría dualista como aproximación al concepto del enlace químico, ¿sí? Entonces eran como los seguidores del vitalismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué recién empieza a surgir la química orgánica? Y bueno, uno de los principales problemas era el concepto de vitalismo químico. ¿Sí? Como se consideraba que solo se podía producir compuestos orgánicos a partir de organismos vivos, los químicos no trataron de atacar durante mucho tiempo la síntesis de este tipo de compuestos. Otro problema que se tenía comúnmente era la dificultad para obtener compuestos orgánicos puros. Ustedes piensen cómo se separaban. ¿Sí? Era muy difícil obtener muestras puras porque el tipo de reacciones que se hacían, cómo se extraían, muchas veces se destilaban, al no tener métodos de síntesis, esto generalmente causaba problemas. ¿Sí? Otra dificultad para de cierta manera el nacimiento de la química orgánica era la inexactitud de los análisis de composición centesimal, lo que hoy llamaríamos análisis elemental de la materia. ¿Sí? Al no tener métodos muy exactos, muy precisos, era muy difícil. Ustedes fíjense que los compuestos orgánicos generalmente, hoy sabemos que son los que están compuestos principalmente por los CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Todos esos elementos son livianos, y es muy difícil para la química de esta época, donde ustedes piensen que los análisis de composición de la materia, el aguaciel los hacía por combustión. Entonces, ¿cómo hacían después para recoger esos gases que se producían en la combustión y pesarlos? También era un problema. ¿Sí? A diferencia de los compuestos inorgánicos que generalmente se obtenían de un mineral simplemente, y que generalmente ya venían con elevada pureza o se podían sintetizar, o ya sea de fuentes naturales.
¿sí? Y además eran estables a los cambios de temperatura, entonces tenían como un montón de factores que ayudaron a que la química inorgánica de cierta manera se desarrollara más rápido. Otra cosa que les pasaba a los orgánicos, o por lo menos a estos primeros químicos que decidieron dedicarse a este tipo de compuestos, era que había compuestos que tenían igual composición, pero se comportaban diferente. Y esto iba medio que en contra a todo lo que se creía en ese momento. Fíjense que acá estamos en la época que Dalton ya había formulado su teoría. Entonces, si tenía la misma composición, tenía que ser igual, y estaba la ley de las relaciones definidas de Proust. Esto como que chillaba con todo lo demás. ¿Sí? Entonces eso es lo que hizo de cierta manera que la química orgánica recién empezara a surgir en el siglo XIX. De lo primero que tenemos que hablar es del fin del vitalismo. ¿Qué fue la piedra fundamental para el comienzo del fin del vitalismo? Y esta es una gran anécdota. Beller había sido estudiante de Berzelius, entonces Berzelius era fiel seguidor del vitalismo, pero en realidad, si bien había estudiado con Berzelius, no le pintaba para nada, pero para nada, estudiar química orgánica. Él quería dedicarse a la química de los compuestos no vivos, a estudiar metales, minerales, cualquier otra sustancia del reino mineral. Y en particular estaba interesado en los cianuros y compuestos relacionados. ¿Sí? En un día se puso a calentar, en realidad, cianato de amonio con un poquito de ácido sulfúrico, y lo que le sucedió es que terminó sintetizando urea, sin querer. De esta forma, algunos químicos lo criticaron y dijeron que en realidad lo único que había logrado era que se rearreglaran los átomos, porque en realidad la fórmula es la misma, pero él, cuando hizo la reacción, cuando empezó a calentar el cianato de amonio con un poquito de ácido sulfúrico, vio que al final del recipiente se estaban formando cristales que se parecían muchos a la urea que él sacaba cuando trataba muestras de orina. Entonces decidió hacerle un análisis elemental y vio que tenía la misma composición. Él repitió muchas veces ese experimento porque ni él se lo podía creer, imagínense que venía de la escuela de Berzelius, ¿sí? Y llega un punto donde le manda una carta a Berzelius y le dice: no puedo, por decirlo de alguna manera, aguantarme el agua química, debo decirte que puedo sintetizar urea, sin la necesidad de tener riñones o un animal, ya sea perro o humano. El agua química es el pis, o sea, básicamente lo que le está diciendo: che, Berzelius, no me puedo aguantar el pichí, pude sintetizar urea, adiós vitalismo, no tenés razón, ¿sí? Igual, por estos motivos que ya les conté, era un poco criticado, y el que termina de darle el golpe final es un estudiante de Beller, que es Hermann Kolbe, que también es alemán, que es el que realiza por primera vez la síntesis del ácido acético, que es una sustancia que es indudablemente una sustancia orgánica, una sustancia más compleja, y es la primera síntesis que puede ser rastreada hasta los elementos que la componen. ¿Sí? La primera vez que Kolbe realizó esta síntesis, no realizó todos los pasos de reacción que tenemos allí, pero para poder demostrarle a la comunidad que esto se podía hacer, decidió realizarla en todos esos pasos y comprobó que de esa manera se podía obtener ácido acético a partir de los elementos que los constituyen, ¿sí? De la forma elemental de esos elementos. Entonces es como la primera síntesis total, ¿tá? Y de esta manera el vitalismo va llegando a su fin. No perdamos en realidad de vista que, si bien para la química el vitalismo medio que pierde fuerza, hasta el siglo XX se conocen personajes, ya sea de la ciencia o de otras áreas de estudio, que se mantienen fieles a la teoría del vitalismo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un filósofo español, Ortega y Gasset, seguramente lo vieron en filosofía en el liceo. Ortega y Gasset era fiel seguidor del vitalismo, por ejemplo, y es un científico de las ciencias sociales del siglo XX. Entonces, ¿qué otros aportes también ayudaron a la caída, de cierta manera, del vitalismo? Bueno, tenemos a Gottlieb Sigismund Konstantin Kirchhoff, un nombre muy difícil, no es el mismo Kirchhoff de física, ¿sí? No es Gustav. Este es un químico ruso, pero que en realidad nació en Alemania, y que trabajó en el calentamiento del almidón con ácido sulfúrico, también hacía un calentamiento lento, y vio que se obtenía otro compuesto, y el compuesto que estaba obteniendo era la glucosa, ¿sí? Esta es la primera vez que se hidroliza almidón. El ácido sulfúrico en ese caso estaba actuando como catalizador, ¿sí?
Otro químico que aportó es Henri Braconot, un francés, que hizo el mismo tratamiento que Kirchhoff para el almidón, pero con la gelatina, y obtuvo el primer aminoácido, que es la glicina, y a quien Berzelius en realidad le dio el nombre de glicina, y durante los años siguientes a este suceso se utilizó por lo menos como precursor de al menos 20 aminoácidos. ¿Sí? Otro químico que también estuvo trabajando en eso, ya lo habíamos nombrado al principio de la clase como uno de los protagonistas, es Michel Eugène Chevreul, que es un químico francés, ¿sí? Que en realidad él trabajó también en una fábrica de tintorería y manufactura de telas, que es el que hizo, en realidad elaboró una teoría de la saponificación propiamente dicha, y ya para 1823 había encontrado que el jabón se podía separar con un tratamiento ácido en vez de básico en los ácidos que lo componen. ¿Sí? Un dato que nada que ver con nada, Chevreul vivió 102 años, lo cual no era muy común para su época. Otro baluarte del principio de la química orgánica es este señor, Marcelin Berthelot. Berthelot era una persona muy particular, él le gustaba compartir, llegó sistemáticamente a patentar los métodos de síntesis que iba descubriendo, ¿sí? No le importaba la cantidad de plata que podía ganar a partir de eso. Él durante mucho tiempo no quiso creer en la teoría atómica tampoco. Fue asistente de un francés, Antoine Ballard, el que había descubierto el bromo en el agua del Mediterráneo. Berthelot trabajó un poco en continuar los trabajos de Chevreul sobre la composición de los ácidos grasos y la combinación con la glicerina, entonces es el primero que sintetiza los mono, di y triglicéridos. ¿Sí? Era un físico-químico orgánico, también había sido historiador de la ciencia, y ahora ya empiezan a aparecer historiadores de la ciencia, fíjense qué interesantes. Ya la ciencia tenía suficiente tiempo de haber iniciado como para que se pudieran estudiar sus inicios. Y había tenido incluso cargos del gobierno, habiendo ocupado un puesto en el Senado. Él se embarcó, era muy ambicioso, y con esto que les contaba de que obtuvo el monoglicérido, el diglicérido y el triglicérido, se le dio por embarcarse en un proyecto que él mismo denominó Proyecto Síntesis Total, donde él estaba buscando la manera de sintetizar todos los compuestos orgánicos que pudiera. ¿Sí? Entonces, dentro de ese marco, sintetizó benceno en 1851, alcohol etílico en el 55, ácido fórmico en el 56, el ácido fórmico es el que antes se sacaba de las hormigas, ¿sí? Sintetizó metano en el 58 y acetileno en el 62, que era lo que se usaba para las lámparas de iluminación en las ciudades. ¿Sí? Un dato también que después va a ser interesante porque vamos a hablar de esto, es que Culé lo invita a participar del congreso de Karlsruhe y él le dice que no, porque se quiere quedar trabajando. ¿Sí? Y en la década del 60 estaba estudiando en realidad la reacción de alcohol con ácido para obtener éster, y se dio cuenta de unas cosas por las que en realidad no es muy conocido, y lo publicó en este libro que se llama La Revolución Química de Lavoisier. Y las cosas que descubrió eran, por ejemplo, que la velocidad de una reacción dependía de la cantidad de reactivos y productos, pero siempre se llegaba a un estado de equilibrio, no importaba con qué cantidad yo hubiera iniciado. Ya en 1879, perdón, postula que hay una equivalencia entre el trabajo interno y el cambio de calor en una reacción, que el calor solo depende del estado inicial y final. De hecho, nosotros ahora tenemos clarísimo que la entalpía es una función de estado, o sea que es como la primera vez que se empiezan a nombrar estos conceptos. Y a la vez, otra cosa que él también observó en sus métodos sistemáticos de síntesis, era que en general los cambios químicos tendían a ir hacia la obtención de productos donde se liberara la mayor cantidad de energía, donde se liberara la mayor cantidad de calor. Sí, de cierta forma lo que estaba diciendo es que las reacciones iban a ir hacia el extremo, siempre iban a ir en el sentido en que fueran exotérmicas. Sí, de hecho él es el que acuña los términos endotérmico y exotérmico para una reacción. Los colegas inesperados. Este título en realidad, si quieren ustedes si en algún momento se marean o algo, frénenme, o si tienen alguna pregunta, alguna duda que les va generando. Estos son colegas inesperados porque en realidad, si bien son los dos alemanes,
Uno es conocido por ser re tranquilo y tomarse la vida de forma relajada, que es Beller, y von Liebig era tremendo explosivo, ¿sí? Beller había aprendido, fue bastante autodidacta, y ya se dice que en realidad sabía tanta química cuando entró a la universidad que nunca fue a clases, ¿sí? Y siempre se lo describe como una persona agradable, que tenía como un modo relajado de ver la vida, era buenhumorado, todo paz y amor con Beller. Por otro lado, Liebig era un hijo de traficante de drogas, tintas, aceites y químicos en el oeste de Alemania, le iba horrible en el colegio. El interés de la química por parte de él surge cuando empieza a colaborar en el negocio con el padre, y en particular en uno de los viajes donde van a buscar materia prima, productos para vender en realidad, se pone a charlar con un artista que le enseña a preparar fulminato de plata, que es un explosivo que se usaba para las presentaciones que hacía este artista. Cuando vuelve a Alemania, después de ese viaje con el padre, se empieza a colaborar en una farmacia. Ustedes ya hemos visto varios químicos que en realidad arrancan o en una botica o en una farmacia, según la época en la que estemos. Pero bueno, lo echaron porque explotó el laboratorio con fulminato. Se puso a tratar de sintetizar fulminato en la farmacia y causó una explosión que terminó dañando estructuralmente el edificio. Se pasó, se fue al carajo, pobre Liebig, pero no le pasó nada, por lo menos esta vez no le pasó nada. Entonces el padre le dijo, bueno nene, andate a estudiar, lo manda a la Universidad de Bonn, donde trabajaba y era profesor, un colega de trabajo. Después ese colega se muda a otra universidad, Liebig lo sigue. Cuando está en la universidad, en la segunda universidad, que era en Baviera, Liebig se involucra en realidad en disputas estudiantiles, casi que va preso una vez y se termina yendo. Ya para 1822 se gana una beca y se va a trabajar a París y trabaja en el laboratorio de Gay-Lussac, donde también conoce a von Humboldt, que después lo va a recomendar para el puesto que va a ocupar como profesor en la Universidad de Gieser. Y le terminan dando el título de doctorado en ausencia, ¿sí? Después von Humboldt lo ayuda, como yo les decía, lo recomienda para un puesto en la Universidad de Gießen. Eran unos puestos que eran comunes en esa época, cuando uno arrancaba la carrera académica, que lo contrataran como una cosa que se conocía como profesor extraordinario. Es como una suerte de profesor sustituto, donde en realidad la universidad no les pagaba un sueldo, pero le podrían cobrar a los estudiantes. Una cosa entre un docente universitario y un profesor particular, como un híbrido ahí existía en esa época. Entonces él siempre se interesó mucho en, fíjense que al principio de su vida interactuaba con artistas, como que tenía toda esa faceta de tratar de mostrar y teatralizar, y de hecho eso después lo lleva a la manera en que da clase, y de hecho se dice siempre que las clases de Liebig estaban llenas, a diferencia de los demás profesores que les tenían tremendos celos. Pero bueno, estas dos personas que lucen bastante diferentes, estaban trabajando en cosas diferentes, ¿sí? En sustancias diferentes. Beller, ya hemos hablado, estaba trabajando con cianato de plata, que fue a partir de lo cual hizo la síntesis de la urea, y Liebig con los fulminatos. El cianato de plata, Beller lo calentaba, le hacía de todo, y era una sustancia bastante noble, no explotaba, no reventaba contra nada, y el fulminato de plata incluso explotaba por contacto, ¿sí? Entonces era una sustancia con la que había que tener mucho cuidado. Otra particularidad del cianato de plata era que era soluble en agua. Cuando le hace el análisis elemental, Beller encuentra que la fórmula tiene un átomo de plata, uno de carbono, uno de nitrógeno y uno de oxígeno. Von Liebig hace lo mismo, estudia también la composición del fulminato, y ve que en realidad tiene la misma composición, pero es insoluble en agua y es explosivo. Entonces, ¿se estará tratando de la misma sustancia? Cuando Beller le cuenta a Liebig de sus resultados, Liebig le dijo, no, chiqui, hiciste todo mal, mandame muestras, yo lo vuelvo a hacer. Repite los experimentos de Beller y encuentra que efectivamente la composición porcentual es exactamente igual. Entonces así que estos experimentos Liebig los hace mientras que estaba en el laboratorio de Gay-Lussac, y Gay-Lussac le escribe a Berzelius contándole estos resultados,
Y ahí es cuando Berzelius pone el término de lo que son los isómeros. En este caso tenemos el isómero, son dos isómeros de unión. ¿Sí? Bien. Aparecen entonces los isómeros de Berzelius. Berzelius había definido dos tipos de isómeros, unos que se llamaban metámeros, que es lo que hoy llamamos como isómeros. A ver si puedo. Si miramos acá tenemos dos maneras diferentes, los átomos los representaban con cuadrados, los metámeros eran formas en que los mismos átomos estaban acomodados espacialmente de forma diferente, y otro isómero que define Berzelius es lo que hoy conocemos como polímeros, pero no los polímeros tipo la proteína, que es un polímero de aminoácidos. El polímero que era en realidad para Berzelius aquellos compuestos que tenían la misma fórmula mínima, pero distinta fórmula molecular. ¿Sí? En realidad lo que veía, no es esto que les estoy diciendo que sabemos ahora, sino lo que él veía era que los polímeros para él tenían la misma fórmula, pero distintas densidades. Por ejemplo, el etileno, que es C2H4, y el butileno, que es C4H8. ¿Sí? Esta foto de acá es en realidad tomada de un atlas químico de 1854. Acá estamos en cómo se enseñaban estos conceptos a mediados del siglo XIX. Acá tenemos, esta foto acá es en realidad un grabado, no una foto, todavía la foto no existía como tal, de cómo lucía un laboratorio de Liebig. ¿Sí? Muchos dicen que quizás uno de los mayores descubrimientos de Liebig fue la eficacia de un grupo de investigación para el avance de la creación del conocimiento, ¿sí? Cómo muchas mentes juntas trabajando pueden generar un avance más eficaz de la ciencia y de la creación del conocimiento. Si bien tuvo esos inicios tumultuosos de que le dieron el doctorado in absentia, de que se escapaba de las clases y todo lo demás, terminó siendo un científico de mucho renombre, y a su laboratorio fueron estudiantes de casi toda Europa, incluyendo también algunos estadounidenses y algún mexicano. ¿Sí? Una historia divertida en relación a esto era que Liebig ya estaba dando clases, ya era famoso, ya sus salones se llenaban, a diferencia de otros profesores, y de repente se le dio que con otros profes de la Universidad de Gießen querían abrir un instituto de farmacia y de manufactura, o sea, querían producir cosas dentro de la universidad. La universidad le dijo, no, nosotros no queremos, no queremos gente que se dedique a hacer cerveza acá. No sé por qué interpretaban que si querían hacer manufactura de producto iban a hacer cerveza, pero bueno. Entonces, Liebig Garre les dice a los compañeros, bueno, vamos a hacerlo de forma privada. Y se dio parte del predio donde estaba su casa para hacer un laboratorio. En este laboratorio aceptaba tanto a los estudiantes de la universidad como gente que no estaba estudiando en la universidad, ¿sí? Y podía trabajar con entre 8 a 9 estudiantes en simultáneo. Si ustedes se fijan, esto que vemos acá es algo un poco más parecido a lo que luciría un laboratorio de enseñanza de hoy en día. Liebig, de cierta manera, es el que se le reconoce como el padre de la forma en la que enseñamos química hoy. Sí, él creía que los estudiantes tenían que aprender a través de involucrarse en experiencias que mezclaran investigación y aprendizaje, ¿sí? Lo que vendría a ser como una práctica de laboratorio. De hecho, se volvió tan famoso este laboratorio privado que hizo con los amigos, que a los 5 años la universidad le dijo, bueno, está bien, lo podés hacer acá. Y unos 10 años después de eso, le dieron, el gobierno local le termina dando plata para que haga un anfiteatro de enseñanza y 2 laboratorios más. Y este laboratorio después tenía campanas, tenía ventilaciones, tenía chimeneas, y la cuenta que se tiene es que más o menos unos 700 estudiantes de química y farmacia habían estudiado con Liebig a lo largo de su carrera. En este grabado a Liebig se lo puede ver ahí escondido, acá en el fondo, mirando cómo sus estudiantes trabajaban. Igualito como estaríamos hoy, ¿no? Todos sin túnica, no hay un lente, me siento en el piso, etc.
Otro aporte en realidad que hizo Liebig, que fue muy importante para el desarrollo de la química orgánica en particular, estaba relacionado con uno de esos principales desafíos que tenía la química, que era el poder determinar de forma precisa la composición porcentual de un compuesto, ¿sí? De la masa de un compuesto. Y esto en realidad estaba relacionado con que hacían falta aparatos y métodos analíticos que fueran tanto precisos como repetibles. ¿Sí? Que yo pudiera repetir esa medida y siempre me diera lo mismo, reproducibles. ¿Sí? En este aspecto hubo muchos científicos que trabajaron en mejorar los métodos de Pasteur, de la combustión para determinar la fórmula empírica, algunos de ellos fueron Gay-Lussac y el propio Berzelius, pero Liebig, junto con un estudiante de él, Carl Ettling, diseñan un aparato que permite determinar de forma precisa la composición de carbono, hidrógeno y oxígeno de un compuesto por combustión, atrapando los gases de salida. ¿Sí? El aparato se llama Caliaparat y publican en 1831 cómo era este aparato. Es ese triángulo de vidrio que viene ahí con 5 bolas. Acá en la foto acá no se llega a ver, pero esta parte acá arriba es como un cañito de vidrio. Este cañito de vidrio va a tener cloruro de calcio, que lo que hace es, después de que la muestra entró en combustión, ellos tenían un horno de bastante alta temperatura para asegurarse que la combustión fuera completa. El gas, por el primer lugar que pasaba, era por ese caño ahí, que tenía cloruro de calcio, que es muy higroscópico, ¿sí? Absorbe el agua. Entonces, por diferencia de masa del cloruro de calcio, ellos podían saber el contenido de hidrógeno de la muestra, porque en la combustión todo el hidrógeno se convierte en agua. Y acá abajo, en estas 3 bolas del final, lo que tenía era hidróxido de potasio, ¿sí? Que reacciona con el dióxido de carbono que se genera para formar un sólido que va a precipitar, que es el carbonato de potasio, y eso después lo podían separar y pesar y de esa manera obtener la cantidad de carbono que tenía la muestra, y por diferencia obtenían la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Esto les llevó a analizar un montón de compuestos y a obtener resultados fiables. ¿Sí? Otro aporte que, entre otras tantas cosas que hizo Liebig, fue el que diseñó los condensadores que usamos actualmente para una destilación. ¿Sí? El uso de una contracorriente de agua para enfriar en un condensador a la salida de una destilación. Fue también un químico industrial, ¿sí? Él siempre tuvo ganas de meterse en la industria, estudió también el efecto de la química en la biología y la agricultura, se considera el fundador de lo que hoy es la química agrícola. ¿Sí? Él estudió cuáles eran los elementos que se tenían que suplantar al suelo para que las plantas crecieran mejor, y determinó que eran nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Y algo por lo que se lo conoce y que tiene relación con Uruguay es la fabricación de extracto de carne, que se hacía con vacas de acá de Uruguay, de Río Negro, ¿sí? Lo que sería el corned beef. Se vendía mucho en Inglaterra. Esto surge en una época después de que Alemania pasa una etapa que por inclemencias climáticas se arruinan muchas cosechas, entonces están con escasez de alimentos. Y acá en realidad es un producto que hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Y hubo una época donde hicieron placas conmemorativas a distintos químicos, ¿sí? A los químicos célebres. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver una etiqueta donde se representa la visita de Bertoletta a la hacienda Sorbona, otra de cuando Volta le muestra la pila a Napoleón, por ejemplo. Acá en la punta ven cómo era el frasquito del extracto de carne. Y otra, como por ejemplo puede ser el propio laboratorio de Liebig, ¿sí? Después del fallecimiento de Liebig, hacen esta placa en conmemoración a él y de su laboratorio, ese grabado que vimos hace una transparencia. Bueno, el problema de la estructura de los compuestos orgánicos era una cosa que parecía que iba a ser imposible de desentrañar. Sí, de cierta manera era como que no sabían qué iban a hacer con toda esa información. Cada vez que a un compuesto le hacían algo, se rompía, se separaba. Entonces retoman de cierta manera el concepto de radical que ya había sido
propuesto por de Morveau y había sido utilizado por Lavoisier en el libro del Tratado de la Química que vimos la clase pasada. ¿Sí? Y lo extienden a, ya dejaba de ser cualquier grupo de átomos que se mantenía en una reacción y pasaba a ser una porción de material orgánico que al combinarse con oxígeno formaba ácidos. De cierta manera era lo mismo que veníamos usando antes. El cloruro era, por ejemplo, un radical, el sulfato era un radical, el carbonato era un radical, solo que ahora vamos a tener radicales orgánicos. ¿Sí? Los que desarrollan este concepto principalmente son también Beller y Liebig en una colaboración. Ellos empezaron a trabajar juntos y nunca dejaron de trabajar juntos, que descubren al radical bencilo. Están estudiando en realidad el aceite de almendras amargas y terminan separando benzaldehído, lo hacen reaccionar con distintos compuestos y observan que en realidad la fracción benzaldehído, que sería esta parte de acá, siempre se mantiene incambiada. ¿Sí? Es lo que tenemos entre paréntesis en todas estas líneas. ¿Sí? Hacen cloruro de benzoilo, hacen benzamida, hacen éter benzoico, ¿sí? Juntan dos benzoatos unidos ahí por el oxígeno y este oxígeno de acá, y el ácido benzoico también producen a partir de este aldehído. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a tratar con el concepto de radical orgánico. Esto genera la aparición de teorías de la química. ¿Sí? Teorías de la química, fíjense que mientras que los inorgánicos estaban tratando de desentrañar el átomo, pero estaban un poco como que no sabían para dónde avanzar, los orgánicos estaban tratando de desentrañar una teoría que les explicara cómo una cosa se unía con otra, así fueran grupos. Lo único que teníamos hasta el momento era la teoría dualista de Berzelius. ¿Sí? Que la teoría dualista de Berzelius en realidad tenía un enfoque que era más electrostático, y acá no teníamos cargas. Entonces estoy teniendo un problema. Surge, por ejemplo, la teoría de sustitución, que la propone Dumas, que era un químico francés, que dice la historia que hubiera sido colaborador de Beller y Liebig si no hubiera nacido en Francia. ¿Sí? En esa época, esto es post-Napoleón, entonces el sentimiento nacionalista había crecido mucho, los alemanes no había chance que se unieran con los franceses. ¿Sí? Dumas había trabajado también como aprendiz en una farmacia en Ginebra, después había ido a estudiar, llegó a ser asistente de Thenard y trabajó en la École Polytechnique también, y trabajó en la Sorbona. Él tomó de cierta manera la teoría dualista de Berzelius y sistematizó los conceptos de ácidos de Lavoisier, aquellos que tenían los radicales con oxígeno, y definió estos grupos de átomos que funcionaban como una unidad y definió estrictamente los radicales orgánicos. Parece que hubo algo que detonó que él planteara su teoría de la sustitución. Parece que había un baile de aristócratas en el Jardín de las Tuilerías en París, y de repente cuando estaban todas las velas prendidas, la gente que estaba en el baile empezó a toser, 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 y llaman a Dumas para ver qué estaba pasando, porque las velas se las habían comprado justo al suegro de Dumas, y resulta que estudiando a ver qué podía haber pasado, que se estaba liberando ese gas que era bastante agrio y que le generaba a la gente toser, llegaron a que en realidad el vendedor de cera que habían usado, como la cera le había venido amarillenta, le había puesto gas cloro para blanquearlo. Entonces lo que se estaba formando era ácido clorhídrico. ¿Sí? Y eso era lo que se estaba liberando al ambiente. Entonces, ahí es cuando Dumas encuentra que en ciertas situaciones los hidrógenos en un compuesto orgánico se pueden sustituir, por ejemplo, por átomos de cloro, que era algo que en realidad para Berzelius no podía suceder de ninguna manera, porque estaba intercambiando un elemento electropositivo con uno electronegativo, y eso en María no se puede unir. Otro químico que tenemos acá es Auguste Laurent, que estudió con Dumas, y de cierta manera extendió un poco la teoría de sustitución de Dumas y planteó la teoría de los núcleos y los tipos. ¿Sí? Era hijo de un mercader de vino,
él, además de ser académico, trabajaba en la manufactura de porcelana, de perfume y otros productos industriales. Se murió joven, pero antes propuso una modificación en esta teoría de los radicales. En este caso eran los núcleos los que existían como esos grupos iban a ser los núcleos, y sobre esos núcleos se iban a dar las sustituciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera, él podía definir esos compuestos quién iba a reaccionar con quién y quién se iba a sustituir a partir de ese núcleo que iba a funcionar como el lugar de encuentro de las demás sustancias. ¿Sí? Después tenemos... Esto fue bastante, en realidad, a Dumas no le gustó, porque esto lo que hace es, por ejemplo, Dumas determina que yo tengo, por ejemplo, amoníaco y le puedo sustituir los hidrógenos del amoníaco por cloro, ¿no? Entonces Laurent agarra y dice, sí, claro, porque el núcleo es el amoníaco y entonces le puede sustituir, y el amoníaco va a ser un tipo de sustancia. ¿Sí? Entonces ahí se crea el grupo del amoníaco, por ejemplo. Entonces le pareció que era una exageración, y no le gustó mucho a Dumas. De hecho hay una controversia interesante que otro día se las cuento. O no, porque está acá. Entonces Dumas en un momento dice en realidad Laurent dice sobre Dumas: no he sido capaz de quitarme la sensación de indignación al ver a ciertos químicos llamar a mi teoría de absurda, pero luego, mucho después, cuando los hechos están de acuerdo con la teoría, pretender que he tomado ideas del señor Dumas. Entonces lo que decía era, si fracasa, soy yo el autor, y si prospera, otro lo habría propuesto. ¿Sí? Era como tremenda frustración, porque él había sentido que había extendido la teoría de Dumas, y como Dumas era más conocido y el más viejo, ¿sí? Cuando todo anduvo bien, se quedó con la teoría, pero de mientras lo trataba mal y le decía que estaba proponiendo cualquier cosa. Incluso hay unos artículos donde él dice, yo no tengo nada que ver con este señor. Por último tenemos a Gerard, que era otro francés, que era amigo de Laurent, pero como era amigo de Laurent, se llevaba muy mal con Dumas. Eso hace en realidad que este químico no encontrara nunca trabajo en París, por ejemplo. Él desarrolló la teoría de los residuos, escribió libros de química orgánica, justamente como no podía encontrar trabajo como profesor de química, se dedicó a escribir, y él propone esta teoría donde dice que cuando un compuesto orgánico reacciona, siempre se forman compuestos inorgánicos muy estables, como por ejemplo el agua y el dióxido de carbono que se ven en las combustiones. Los demás fragmentos orgánicos que se formen como subproducto de esta reacción pueden a su vez reaccionar entre sí y formar otros compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces, este señor es el que propone aquel concepto que había dicho Berzelius de los polímeros, propone cambiarlo para lo que se va a conocer como series homólogas. Esto, de cierta manera, es lo que se conoce como el principio del concepto de grupo funcional que tenemos al día de hoy. ¿Sí? Vamos a tener los compuestos que son de tipo amoníaco, como las aminas, los compuestos de tipo alcohol, los compuestos de tipo ácido carboxílico. ¿Sí? Es el que da inicio a lo que conocemos como los grupos funcionales. Acá de vuelta tenemos una reproducción del Atlas de 1854, donde se puede ver acá el concepto de la teoría de los radicales. Si en este caso tenemos el radical etilo, fíjense que si los cuadraditos negros son átomos de carbono, acá estamos teniendo el doble. Eso tiene que ver con que a esta altura todavía no estaban decididos si el carbono pesaba 6 o 12, eso se va a resolver un poquito después. Entonces tiene el radical etilo, yo puedo cambiar un hidrógeno por un oxígeno y tengo el óxido de etilo, puedo cambiar dos y tengo el óxido de etilo hidratado, y así sucesivamente. Tenemos también una muestra de cómo se enseñaba la teoría de los tipos en esta época, la que propusieron los tres científicos de la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, yo tenía el tipo del amoníaco,
pero si yo cambio un hidrógeno por un etilo sería en este caso, tendría la etilenamina, la monoetilamina. Si yo cambio dos hidrógenos por dos grupos etilos, tendría la dietilamina. Y si cambio 3, tendría la trietilamina. Y todos estos compuestos son de la misma clase, son del mismo tipo, son del tipo del amoníaco. ¿Sí? También otra cosa que podría hacer es cambiar cada uno de los hidrógenos por un radical distinto. Entonces, por ejemplo, podría tener un etilo, un metilo y un propil, y tendría el etilmetilpropilamina. ¿Sí? De cierta manera, hasta empiezan a ordenar lo que sería la nomenclatura orgánica. Algo que nos falta hablar un poco, la química orgánica también desencadena la propuesta del concepto de valencia. Este señor Falkland, en inglés, empezó trabajando también en una farmacia. Después unos amigos doctores lo llevan a trabajar en un museo de geología, y ahí conoce a Kolbe. Kolbe trabajaba con Bunsen en ese momento, y después con Liebig. Este señor estaba tratando de demostrar que la teoría de Berzelius era verdadera, y hizo reaccionar zinc metálico con etil-ioduro en tubos sellados, expuestos al sol, o, si no lo hacía al sol, lo hacía inmerso en un baño de aceite calentando. De esa manera encontró que parte del material orgánico, parte de los grupos etilo, ¿sí?, se unían al zinc. Este estudio después lo extendió a mercurio, a antimonio y otros, y de hecho se lo conoce como el padre de la química organometálica. ¿Sí? En esos experimentos él se dio cuenta y propone esta frase que dice: parece existir una cantidad máxima fija de combinación en los elementos metálicos que antes no había sido sospechada. ¿Sí? No solo con los elementos metálicos, él después también extiende y llega a proponer que esta relación máxima o cantidad máxima fija de combinación era 2 para el azufre y 1 para el cloro. ¿Sí? Son las primeras veces que empezamos a hablar de lo que hoy conocemos como valencia. ¿Con cuántos compuestos me puedo unir? Dependiendo de qué átomo soy. ¿Sí? Esto es súper importante porque esto eventualmente va a llevar a lo que es la valencia del carbono, y cómo estos átomos de carbono después se pueden unir para formar los compuestos, que es la parte que le está faltando a la química orgánica, por lo menos por ahora. Después tenemos este señor, Archibald Scott Cooper, que él era estudiante de filosofía en realidad en la Universidad de Glasgow, y había trabajado en el laboratorio de Wurtz, que fue uno de los principales investigadores de la química del tipo del amoníaco. Él escribe un paper, en realidad proponiendo una nueva teoría, y no lo llega a publicar, porque en realidad Wurtz no está en la Real Academia Francesa. Fíjense que él está en Escocia, en realidad lo quería publicar en Francia, porque era el centro de la química todavía, y todos los artículos tenían que ser esponsoreados por una persona que sí estuviera en la academia. ¿Sí? Este artículo sale recién en 1858, bastante tiempo después, un 14 de junio, pero justo Kekulé le había ganado de mano, y el artículo de Kekulé salió el 19 de mayo. Ambos, tanto Kekulé como Cooper, están trabajando en el concepto de tetravalencia del carbono, y muchos dicen que en realidad los aportes de Cooper fueron más importantes. Ahora van a ver por qué les parece esto a la gente. Cooper es el primero que plantea, junto con Kekulé, que los carbonos son capaces de concatenarse. ¿Sí? Que la valencia es 4, seguimos en modelos bidimensionales, ¿sí? Solo tenemos 2 dimensiones, pero es la primera vez que se plantea no solo los enlaces, ya sea como líneas continuas o líneas punteadas, sino que también la capacidad de concatenarse. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, la metilamina, tenemos esto sería el alcohol metílico, y esto sería un metilo, un cloruro de metilo, perdón. Son 3 compuestos diferentes,
todos con geometría tetraédrica, bueno, tetraédrica no, una valencia de 4 para el carbono, todavía no tenemos tetraedros, son cuadrados, y acá tenemos otra molécula donde el carbono se concatenó. ¿Sí? Acá seguimos también, esta molécula en realidad tiene que tener la mitad de los oxígenos que están dibujados acá. Fíjense, estos enlaces de acá peroxo no van. Entonces tiene que ver también con los errores que estaban teniendo las determinaciones y que tampoco se decidían si el peso del oxígeno era 8 o 16, y eso les llevaba a hacer este tipo de errores. Entonces a la vez estaba Kekulé. Kekulé es como... ¿Se acuerdan que al final de la clase pasada yo les había hablado de que en el siglo XIX se da como el inicio de lo que es el romanticismo y la búsqueda de cómo es, de la expresión de los sentimientos y etcétera? Bueno, Kekulé es como la máxima expresión dentro de la química del movimiento del romanticismo. Ahora van a ver por qué. Es alemán, era de familia aristocrática, ¿sí? Había sido aficionado a la botánica, le gustaba coleccionar mariposas, dibujar. Se pone a estudiar, era políglota, ¿sí? Era una persona que había aprendido varios idiomas, además de alemán, francés, italiano e inglés. Y él en realidad fue a la universidad a estudiar arquitectura hasta que vio una clase de Liebig. Cuando vio una clase de Liebig dijo, no hay chance. Él fue a estudiar en la Universidad de Gießen, que era donde estaba Liebig trabajando. Dijo, no, yo quiero hacer esto, y se puso a estudiar química. ¿Sí? Era una persona muy... De hecho fue estudiante de von Liebig. Era una persona muy especial y él siempre contaba como anécdotas, ¿no? Dice que él contaba que sus descubrimientos los había sacado de sueños. Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta frase que dice, frente a mis ojos jugueteaban los átomos. Usualmente los había visto moviéndose antes, cada corpúsculo pequeño, pero nunca había logrado discernir la naturaleza del movimiento. Esta vez vi cuán frecuentemente dos átomos más pequeños se unían para formar un par, cómo uno de mayor tamaño abrazaba a dos más pequeños, mientras el todo se mantenía danzando y girando. Vi cómo los de mayor tamaño formaban una cadena, llevando consigo los más pequeños. Y según Kekulé ahí lo despertó, esto parece que fue un sueño medio despierto que tuvo, estaba volviendo de lo de un amigo en Londres, en la época que vivía en Londres, se subió a un ómnibus y en el ómnibus tuvo uno de estos sueños medio despierto, y parece que ahí cuando soñó con la cadena, el guarda del ómnibus lo despertó. Entonces así es como Kekulé explica que él vio la posibilidad de que los átomos de carbono también pudieran formar cadenas, al igual que Cooper, solo que Kekulé lo que plantea es este modelo de acá, que es el modelo de las salchichas, ¿sí? Que es bastante incómodo. Por ejemplo, si miramos la acetona, tenemos un átomo de oxígeno unido a 3 átomos de carbono, y cada uno de los carbonos de la punta unido a 3 átomos de hidrógeno. Y había que saber muy bien qué era cada cosa para poder entender el modelo de las salchichas. Era mucho más intuitivo el modelo de Cooper en ese sentido. Otro de sus sueños, quizás el más famoso, dice que estaba en la casa durmiendo, no fue en un bondi. Entonces cuenta, nuevamente los átomos danzaban ante mis ojos. Esta vez los grupos pequeños se mantenían modestamente en el fondo. Mi ojo mental podía ahora distinguir entre estructuras más largas, con conformación de tubo, filas largas, todas entrelazándose y retorciéndose como serpientes. Una de las serpientes había tomado su propia cola, y la forma giraba burlonamente frente a mis ojos. Este es el sueño que Kekulé dice le hizo llegar a lo que se conoce como la primera propuesta de lo que es la fórmula química del benceno. ¿Sí? Ya en realidad Gay-Lussac había determinado hacía muchos años que la fórmula mínima del benceno era carbono 1, hidrógeno 1, pero los químicos de la época no tenían ni la más pálida idea de cómo eso podía estar unido, hasta que Kekulé tuvo este sueño. ¿Sí? Y bueno, el último químico que vamos a ver, por lo menos en esta parte, es otro que tiene que ver con la química orgánica. Es uno que conocen por otros aportes, y es este que tenemos acá, es Pasteur.
¿sí? Que es como el primero que lleva el concepto de 3 dimensiones para los compuestos orgánicos. Pasteur es una persona que, si bien lo conocemos mucho por sus aportes a la bioquímica y a la biología en general, en el inicio de su carrera estaba trabajando en el mismo laboratorio que Laurent, que era uno de los de la teoría de los tipos, y todavía en esa etapa le llamaba mucho la atención la forma de los cristales. Vieron que los cristales en ese sentido toda la vida fueron muy llamativos. Ustedes ven una amatista, un cuarzo, y enseguida llaman la atención, ¿no? Él tenía, bueno, es Francia, entonces la industria del vino era muy conocida, y él había trabajado con ácido tartárico. Si él había visto ya cristales de ácido tartárico. Y un día había encontrado un frasco en el laboratorio de ácido racémico, o lo que en ese momento se llamaba ácido racémico, y se puso a mirarlo con una lupa, y cuando se puso a mirarlo con una lupa vio que la forma de los cristales se parecían a la del ácido tartárico, pero que a diferencia del ácido tartárico, donde todos los cristales eran exactamente iguales, acá había como 2 formas gemelas, donde había una cara que estaba dirigida hacia la izquierda y otra hacia la derecha. ¿Sí? Esta es la primera vez que se ve evidencia que, macroscópica de alguna manera, de la consecuencia de que un compuesto orgánico fuera quiral. ¿Sí? Pasteur lo que hizo fue, con la lupa y unas pincitas, separar a mano los cristales que tenían la cara para un lado y la cara para el otro, hizo soluciones y se dio cuenta que cuando hacía pasar luz polarizada, una de las soluciones desviaba la luz en un sentido y la otra solución en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces había encontrado los isómeros ópticos. ¿Sí? El concepto de isómero óptico en realidad ya se conocía, había un cristalógrafo en esa época que se llamaba Biot, otro francés, que ya había propuesto el concepto de isomería óptica en soluciones y líquidos, y Pasteur, todo copado, le lleva los resultados a Biot, y Biot le dice, no, ni ahí, tenés que estar mal, y le hace reproducir el experimento delante de él, para convencerse de que de verdad estaban viendo eso. ¿Sí? Pasteur solamente contó que esto le había pasado, ¿sí? Comentó el fenómeno, publicó lo que le había sucedido, pero no le buscó una explicación. Las explicaciones se las fueron a dar Van Hoff y Lebel mucho más tarde, que son los que proponen posteriormente el modelo de carbono, no solo tetravalente, sino que tetraédrico. ¿Sí? Entonces, a este momento creo que hacemos un parate y decimos, y con toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Sí? Por un lado se estaban conociendo cada vez más elementos, la química orgánica estaba bombando, por otro lado la química orgánica también estaba teniendo forma, pero de vuelta, siempre tenemos el problema de que no había muy buena comunicación, que había problemas políticos que terminaban afectando negativamente en el desarrollo de la ciencia, porque los científicos no se comunicaban lo suficiente. De alguna manera, el único antecedente que tenemos de científicos juntándose era la Sociedad de Aquil de Berthollet, que vimos al inicio de la clase pasada, hasta que en un momento los químicos dicen, bueno, habría que juntarse, pero vamos a ver qué era lo que teníamos en el momento que los químicos deciden, vamos a juntarnos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran los conceptos que a mediados del siglo XIX ya estaban más o menos establecidos? Algunos ya estaban decayendo, otros estaban surgiendo. Entonces, venimos de la teoría atómica de Dalton, que era el único concepto de átomo que tenemos hasta el momento, la teoría dualista de Berzelius, que después fue ampliada y fue mejorada y fue cambiada por la teoría de los tipos en el caso de la química orgánica. Tenemos la hipótesis de Avogadro, que yo les conté la semana pasada, que Avogadro plantea su hipótesis, pero nadie lo entendió, entonces no le dieron bola, que ahora es el momento donde pasaron casi 50 años y se va a empezar a utilizar la hipótesis de Avogadro. Tenemos las relaciones definidas de Proust, que también influyeron en gran forma a lo que fue la hipótesis de Avogadro. Y tenemos finalmente la tetravalencia del carbono. Pero obviamente tenemos este montón de cosas y tenemos limitaciones. De hecho, a esta transparencia le puse cada maestro con su librito, porque yo creo que esta imagen representa el caos que había, sobre todo en el ámbito de la nomenclatura todavía,
Berzelius ya había propuesto los nuevos símbolos para los elementos y habían sido bastante aceptados. Pero tenían unos problemitas gigantes en la formulación. Eso de ahí es una compilación que hace Kekulé en 1861, donde encontró 19 fórmulas solamente para el ácido acético. ¿Tá? Ustedes imagínense lo que es eso, tratar de leer un libro que de repente estoy en Francia y me lo tradujeron de Alemania, entonces tengo la fórmula de Kolbe. Pero después estoy en Alemania y en realidad me tradujeron el libro de otro lado y entonces tengo la fórmula de dualista, por ejemplo, esta de acá. Eso era un quilombo imponente. Otras cosas que estábamos teniendo problemitas, y que las nombré varias veces, era el mismo problemita que habíamos hablado la semana pasada. Teníamos a Dalton que había propuesto las relaciones más simples, entonces para Dalton el agua era un oxígeno y un agua. Después teníamos otros químicos que, basados en los resultados experimentales, de Gay-Lussac y de Avogadro, incluso de Ampère con el estudio de la electricidad en el agua, que en realidad la fórmula de agua eran 2 hidrógenos por un oxígeno, había que decidirse. Todavía no teníamos una diferencia entre el concepto de átomo y de molécula. No sabíamos si las sustancias elementales eran el átomo o se formaban moléculas diatómicas. No sabíamos, no. En realidad sabíamos, pero no nos poníamos de acuerdo. Y a lo vez teníamos unos problemas gigantescos con los pesos atómicos y los pesos equivalentes. ¿Tá? Esto que les contaba hace un par de transparencias, de que en los libros la cantidad de carbonos eran el doble porque no sabían si no se habían puesto de acuerdo si el carbono pesaba 6 o 12 todavía. ¿Sí? Este era el tipo de cosas que los químicos deciden empezar a discutir de manera conjunta. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que sucedería si nos organizamos? ¿Sí? Es así que llega una invitación a los químicos más prominentes de la época, que dice esto que está acá, a ver si puedo mover esto acá. La invitación decía, era una carta firmada por 3 científicos muy conocidos, que ahora vamos a ver quiénes eran, que decía: el desarrollo que ha tenido la química en los años recientes y las diferencias que han surgido entre las opiniones teóricas hacen que el Congreso sea a la vez oportuno y útil. Al mismo tiempo, ciertos malentendidos puedan ser eliminados. O sea, es necesario que ciertos malentendidos puedan ser eliminados. Y un acuerdo común se vea facilitado sobre alguno de los siguientes puntos. La definición de importantes conceptos químicos, tales como los expresados por los términos átomo, molécula, equivalente, atomicidad, basicidad, etc. Y por otra parte, la discusión de los equivalentes verdaderos de los cuerpos y sus fórmulas, la institución de una notación uniforme y una nomenclatura racional. ¿Sí? Esto era lo que decía la información. Básicamente lo que venimos hablando. El mundo de la química había avanzado mucho, lo había hecho de cierta forma, de una manera medio divergente, porque cada uno estudiaba con su librito, y era hora de ponerse de acuerdo para que esto no se volviera un caos mayor. Entonces, vamos a tratar de desentrañar, discutir sobre estos compuestos, estos conceptos. Átomo, molécula, equivalente, el problema de la nomenclatura, sobre todo para los compuestos orgánicos, como ya les mostré con el problema del ácido acético, y la definición finalmente de los pesos atómicos. Es así que se decide realizar un congreso en la ciudad de Karlsruhe, ¿sí? En Alemania, en el oeste, cercana a la frontera de Francia. Esto que tenemos acá es un cuadro de la época que muestra cómo lucía la ciudad, y aquí abajo tenemos el laboratorio de uno de los organizadores, el locatario, Weizen, ¿sí? Y acá tenemos los que citan este congreso. ¿Sí? Los grandes organizadores fueron Kekulé, que en ese momento estaba en Bélgica, Wurtz y Weizen, o como se diga, que era el alemán locatario. ¿Sí? Entonces, todas estas discusiones se estaban dando, y el principal impulsor en realidad fue Kekulé, que en un momento, en una reunión, dice: ¿por qué no convocamos una conferencia de los químicos más importantes de toda Europa y discutimos esto?
¿Sí? Así es que surge, de alguna manera, lo que después será conocido como el primer Congreso Internacional de Química. ¿Sí? Es la primera vez que los químicos se juntan de manera organizada. Este congreso asisten unos 140 químicos, ¿sí? De diversas nacionalidades, ahora vamos a ver algún detalle más. ¿Sí? En el discurso inaugural dicen, de vuelta resaltan, debido al desarrollo extraordinariamente rápido de la química, y especialmente por la acumulación masiva de datos experimentales, los puntos de vista teóricos de los investigadores y su expresión en palabras y símbolos ha comenzado a divergir más de lo conveniente para el mutuo entendimiento y especialmente más de lo adecuado para la instrucción. ¿Sí? Así arrancan el Congreso. Ustedes imagínense, el quilombo que era eso, que uno, no se entendían entre ellos. Imagínense el pobre santo que en ese momento decidía estudiar química, ¿no? Que además ya en esa época había arrancado la migración. Uno de repente hacía su carrera en una ciudad, en un país, y se iba a hacer estudios de posgrado a otro lado. ¿Sí? Entonces, había que hablar el mismo idioma. Entonces, este fue el discurso, el inicio del discurso inaugural. El congreso se llevó a cabo en 3 días, del 3 al 5 de septiembre, en 1860. Hubo unos 140 participantes provenientes de 12 países. Los países que llevaron más representantes, por decirlo de alguna manera, fueron Alemania, Francia y Gran Bretaña, sí que eran las 3 grandes potencias del desarrollo de la química. De hecho, la gran mayoría de los científicos de los que hemos hablado en estas últimas 2 clases son de esos países. Algún austríaco, algún ruso, pero básicamente esas son como la mayor cantidad. Algunos nombres que seguramente a algunos les suenen y a otros no, de Kekulé ya hablamos. Canízaro capaz que no les suenan, pero vamos a hablar de él. Mendeleev de la tabla, que justo estaba ahí de invitado en un laboratorio. En realidad Mendeleev es ruso, pero justo estaba en Alemania y cayó. Wurtz, Dumas, Bunsen, Erlenmeyer, Fehling, Bayer y Friedel. Friedel de la reacción Friedel-Crafts, Erlenmeyer el de los Erlenmeyer, Bunsen el del mechero. Son toda gente que seguro en una instancia u otra o los nombramos ya en el curso o los conocen por otros aspectos. ¿Sí? Entonces, el congreso se dio en 3 días, ¿no? En el día 1, entre la típica hola, hola, ¿cómo andás, cómo andás, cómo andás? Se pusieron a discutir, era como que no iban a llegar absolutamente a ningún lado. Entonces la conclusión del día fue: es imposible ponernos de acuerdo en tantos temas. Acotemos. Trabajemos solo en algunos conceptos que consideramos básicos. Entonces deciden trabajar en el concepto de átomo y molécula, en el de peso atómico y en el de equivalente. ¿Sí? Esos fueron como los grandes highlights, las grandes consecuencias del primer día. En ese momento en el Congreso deciden separarse en grupos y trabajar en subcomisiones. Entonces alguna comisión va a trabajar el tema de átomo-molécula, otra comisión va a trabajar el tema de peso atómico, y otra el de peso equivalente. En el día 2, la comisión de átomo de molécula propone la división de conceptos y establecen que el equivalente es una noción empírica, que no tiene relación con en realidad la realidad. ¿Sí? Es un concepto que yo me invento para hacer una cuenta, por decirlo de otra manera. Y definen finalmente, después de una discusión casi que a gritos pelados entre Kekulé y Canízaro, que el átomo es distinto de la molécula y que la molécula física es lo mismo que la molécula química y que no tienen diferencia. ¿Sí? Y otra cosa que quería Kekulé, que tampoco le salió, Kekulé quería tener un sistema de pesos que fuera distinto para la química orgánica que para la química inorgánica. Y Canízaro le dijo: no, basta. La química es una sola, los átomos son uno solo, no cambian la personalidad porque son orgánicos o inorgánicos. Y de hecho, las conclusiones de la discusión de la comisión que trabajó en este tema tuvieron una votación unánime del resto de los participantes, o sea que esos conceptos fueron aceptados. Ya en el día 3 se trabajó en el cambio de la notación química, ¿sí? Para que hubiera un único sistema de notación, para que todas las fórmulas fueran escritas iguales y no les pasara más eso de las 19 fórmulas para el ácido. Y
trataron de llegar a una conclusión con la discusión sobre los pesos atómicos, donde no llegan a un consenso, no lo llegan a votar, pero Cannizzaro los convence de que tienen que darle bola a Avogadro y que el carbono tiene que pesar 12 y que el oxígeno tiene que pesar 16, que las moléculas diatómicas existen, entonces no es lo mismo tener un átomo que tener la sustancia elemental oxígeno. ¿Sí? Entonces, ya les nombré a Cannizzaro como 2 o 3 veces. Hablemos del el gran protagonista del Congreso de Karlsruhe, es este señor. Este señor pasó de enlistarse en la Armada, a estudiar química, trabajó en el laboratorio de Chevreul con las grasas, trabajó también en química orgánica, pero no se lo conoce mucho por sus contribuciones a la orgánica, que por ejemplo obtiene cianamida, trabaja en reacciones con amoníaco y cloruro de cianógeno, termina agarrando un puesto en Alejandría, después trabaja con aldehídos aromáticos, estuvo trabajando en química orgánica, pero mucho no se lo conoce por lo que hizo en ese sentido. Pero Cannizzaro era un docente que era muy particular y se pone a escribir libros. En 1855, 5 años antes del Congreso de Karlsruhe, él está trabajando en Génova, y también se pone a trabajar en Pisa y Nápoles, después se termina quedando en Palermo, sigue trabajando con compuestos aromáticos y termina trabajando en Roma. Entonces, ¿cuál es su mayor contribución? ¿No? Él era un ávido seguidor de los trabajos de Gay-Lussac, Avogadro, Ampère, Berzelius, Dumas, Reynolds, Gerard y Laurent. Su principal contribución fue un libro que escribió pensando en sus estudiantes. ¿Sí? Él defendía la idea de peso atómico y peso molecular por separado, y que en realidad se tenía que tener al hidrógeno como referencia. Y publica este libro, que se llama Bosquejo de un curso de filosofía química. ¿Sí? Los italianos todavía no se habían podido sacar el término de filosofía antes de química, ya iban en camino, ¿tá? Donde resume la gran mayoría de los conceptos que se habían trabajado hasta el momento. Fíjense quiénes son sus principales, quiénes lo influencian más, ¿no? Gay-Lussac con los volúmenes definidos, Avogadro con que la cantidad de partículas que tengo de un compuesto tiene que ser el mismo si tengo el mismo volumen, Ampère, que empieza a relacionar la carga eléctrica con cuánto reacciona una reacción química y cuánto sólido se obtiene, por ejemplo, en una electrólisis, Berzelius, Dumas, estamos hablando con gente que ya tiene una cierta manera de ver a la química, ¿no? En este bosquejo, él lo que hace es mostrarle a sus estudiantes la línea de razonamiento que tiene y de cierta manera traducir el trabajo de Avogadro principalmente y que la gente lo entendiera. Así que los químicos lo entendieran. ¿Se acuerdan que yo les había contado la semana pasada que Avogadro fue el primero que planteó la división entre átomo y molécula? Lo hizo en 1811-14, acá estamos en 1858. Recién ahora, ¿sí?, hay un químico que lo traduce a términos más amigables de cierta manera y hace que lo escuchen. ¿Sí? Lo importante que es la comunicación a la hora de hacer ciencia. Hace que lo escuchen porque en el medio de la conferencia, mientras que Cannizzaro estaba discutiendo con los demás por todo esto de que el oxígeno era una molécula diatómica y que el carbono pesaba 12 y todo lo demás, aparece en realidad un amigo de Cannizzaro, Angelo Pavesi, que yo lo denominé el influencer, porque cuando todavía los químicos no estaban muy convencidos, a la salida de una de las sesiones del Congreso, empieza a repartir copias del bosquejo de la filosofía química de Cannizzaro. Y si ustedes se fijan acá, él define la masa del cloro libre como 71, es una molécula diatómica, le pone dicloro, del ácido clorhídrico, que tiene un hidrógeno y un cloro, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de etilo. Entonces, todavía acá tenemos las atomicidades como superíndices,
Entonces es H2H5 cloro, ¿sí? Tenemos el cloruro de circonio, el cloruro de aluminio, el percloruro de hierro. El hierro todavía era F y no era Fe, pero bueno. ¿Sí? Fíjense que básicamente esto es lo que conocemos el día de hoy. Y al compartir, Angelo Pavesi, compartir el trabajo de Canízaro, fue lo que hizo que en realidad el resto de los participantes se convencieron de que ese era el camino en el que tenían que transitar. ¿Sí? Si habrá sido importante. Entonces, algunas barreras se superaron a partir de este congreso, ¿sí? Por ejemplo, Meyer, que lo vamos a ver ahora nomás, que tuvo que ver con la tabla periódica, antes de asistir al congreso dijo que creía que iba a asistir a uno de esos concilios idiotas de la iglesia, donde esperaba que los participantes propusieran cosas y se votara como si fuera una fórmula papal, y después del congreso escribe: sentí como si las escamas cayeran de mis ojos y las dudas desaparecieran y fueran reemplazadas por una sensación de pacífica seguridad. Era como que le hubieran sacado la venda y empezaba a ver, ¿no? Fíjense qué loco y qué fuertes estas palabras. Todo esto después de la charla de Canícero. ¿Qué repercusiones hubo? Y bueno, por ejemplo, Mendeleev, cuando publica su tabla periódica mucho después, comenta, ¿no? Muchos de ellos probablemente recuerden cuánto terreno se ganó en el Congreso, hablando del Congreso de Karlsruhe, por los seguidores de la teoría tan brillantemente presentada por Canízaro. Otro comentario que hace es, también cuando presenta la tabla, dice: yo recuerdo nítidamente la impresión producida por sus intervenciones, basadas en las concepciones de Avogadro, Gerhardt y Reynolds, las cuales estaban en aquella época lejos de ser reconocidas de forma generalizada, justamente por este tema de que no se entendía mucho. ¿Sí? Y con esto vamos como cerrando un poco lo que fue el primer congreso de la química. Después en la clase que viene vamos a ver un par más. Eventualmente se empiezan a aparecer más los congresos de forma sistemática, pero los químicos entienden que es hora de empezar a juntarse, es hora de empezar a discutir, y que tienen que llegar a consensos para que la ciencia de la química avance. Pero eso no es todo lo que está ocurriendo en el siglo XIX, y voy a tratar, en el tiempo que me queda, contarles sobre cómo los elementos que se habían descubierto y que se seguían descubriendo se empezaron a organizar. ¿Sí? Vamos en el camino hacia lo que será la tabla periódica. Antes de arrancar, esta imagen la saqué de la página de la IUPAC, me parece que es como bastante visual, porque la tabla periódica actual la conocemos, y con este código de colores podemos ver qué elementos se conocían antes de 1800, son todos los grisecitos, fíjense que es una buena fracción, pero es menos de la mitad de la tabla periódica. Ya para 1800, la primera mitad del siglo XIX, entre 1800 y 1849 aparecen los verdecitos. Ya para la segunda mitad empiezan a aparecer los violetas, incluyendo los gases nobles. ¿Qué problema los gases nobles? Ya para la primera mitad del siglo XX empiezan a aparecer cada vez más tierras raras, y en la segunda mitad medio que casi que completamos la tabla periódica, y son pocos los elementos que quedan por descubrir cuando arranca el siglo XXI. Teniendo esto presente, arranquemos desde el principio. Entonces, esta es la línea del tiempo del siglo XVIII. ¿Qué elementos, cuántos eran los elementos que se venían conociendo? En 1798 se conocían solo 23 elementos. No había tanto quilombo para ordenar 23 ni para tratar de buscar relaciones. 1804, 36. Opa, ya ahí empieza a aparecer la pila de vuelta, puedo empezar a separar, ya ahí aumenta. Fíjense que para 1830 se conocen 54. Acá ya había pasado Davy, obvio. Para la época del Congreso de Karlsruhe hay 58. Para el 63, 62. ¿Sí? Entonces, más o menos andamos en la mitad de lo que se conoce hoy. ¿Sí? La mitad de la tabla periódica actual. Para la época del Congreso de Karlsruhe. A lo largo de este tiempo, a su vez, hay personajes de la química, tanto académicos como no académicos,
que empiezan a jugar con la idea de, bueno, ¿cómo los ordenamos? ¿Hay alguna relación? ¿Alguien se parece con alguien? ¿No? Y se empieza como a trabajar en ese sentido. Entonces, el primero del que vamos a hablar es Dobereiner, con el concepto de tríadas. Vamos a tener a de Jean-Courtois también, con el tornillo telúrico. Newlands, que medio que se pelea ahí con Mendeleev, ya lo van a ver. Muy interesante, en 1864. Perdón, Newlands no es el que se pelea con Mendeleev, Meyer es el que se pelea con Mendeleev, porque de hecho los dos proponen un sistema periódico al mismo tiempo. ¿Sí? Newlands es el de las octavas. Ahora vamos a hablar un poquito de él. ¿Sí? Más o menos esto era lo que estaba pasando en cuanto a los elementos en el siglo XIX. Uno de los primeros intentos de cómo organizamos este asunto lo propone este señor Dobereiner, Johann Wolfgang Dobereiner, que él, lo primero que hace todo el mundo es, bueno, vamos a ordenar por el peso atómico. Empieza a ordenar por el peso atómico y empieza a detectar que hay algunas semejanzas en algunas propiedades. ¿Sí? Entonces, en 1817, fíjense que inicio del siglo XIX, él agarra y dice, bueno, el calcio es un metal, el estroncio y el bario también, los tres metales. El punto de fusión del calcio es 851, el del estroncio 800 y el bario 710. Esto parece que cada vez es más chico, ahora tendrá algo que ver. Después empieza a ver que en realidad, si yo agarro la masa del calcio y la del bario y las promedio, me da casi que la del estroncio. ¿Sí? Esto es lo que tenemos marcado acá. Fíjense que es casi la misma la diferencia entre la masa del calcio y el estroncio que entre el estroncio y el bario. Y eso le parece una maravilla. Entonces empieza a ordenar los elementos a tres. Y surgen lo que se conocen como las tríadas de Dobereiner. ¿Sí? En 1829, ahí hace como un parate, se toma un descanso, trabaja de otra cosa, y en 1829 extiende este concepto y plantea finalmente algunos grupos de tríadas, donde por ejemplo organiza el litio, el sodio y el potasio como del mismo grupo, de la misma tríada, reaccionan, siempre se unen a la misma cantidad de radicales, fíjense, tengo un litio unido con un cloruro, un litio unido con un hidroxilo, lo mismo le pasa al sodio, lo mismo le pasa al potasio. Con el calcio, estroncio y bario, ya lo había estudiado en 1817, pero termina de finalizar. Y también azufre, selenio y telurio. Y también va a descubrir la relación entre yodo, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Por más que no está anotado acá. Esto, en principio no parecería mucho, pero es como el primer indicio de que hay una regularidad numérica en la relación entre la naturaleza y las propiedades de los elementos. ¿Sí? Después de esto, aparece, enseguida de Karlsruhe, aparece este señor, que es Jean-Courtois. Jean-Courtois era un francés, que era geólogo, ¿sí? Entonces, esto lo plantea enseguida del Congreso de Karlsruhe, y Jean-Courtois, para hacer su primer intento de ver si hay una cierta periodicidad, lo primero que hace es volver atrás en el tiempo y considerar la hipótesis de Prout de que todos los elementos estaban hechos de hidrógeno, entonces redondea todas las masas atómicas. ¿Sí? Redondea todas las masas atómicas y se pone a escribirlas en una espiral, y ve que de cierta manera. Entonces estábamos con Dobereiner, con Jean-Courtois. Entonces, este señor era geólogo, había redondeado todos los pesos atómicos, y un día se puso a escribir, a ordenar a los elementos según el peso atómico, y a escribirlas en un papel mientras que lo giraba. De esta manera armó esto que es como una especie de espiral que llamó el tornillo telúrico. ¿Sí? Y si se fijan, le quedó como ordenado, casi como si fueran en familias. Fíjense que el litio está arriba del sodio, que está arriba del potasio, como que sin querer se le fueron en líneas verticales armando los grupos. ¿Sí? Esta
esta publicación sobre el anillo telúrico, fíjense que acá incluso se ven las ternas de Dobereiner, ¿sí? Tenemos litio, sodio, potasio, tenemos magnesio y calcio, ¿sí? Oxígeno, azufre y selenio abajo, ¿sí? Y este señor, como era geólogo y no era en realidad químico, se mandó un par de cagadas, quisieron que, cagadas pero no cagadas reales, por ejemplo, él cuando publicó el ordenamiento en el tornillo telúrico, no incluyó ninguna representación gráfica. Así que básicamente contó esto y no mostró la figurita. Imagínense quién iba a poder seguir el texto de cómo él había escrito en el espiral, ordenado por las masas, estos elementos, ¿no? Además era geólogo y no químico, y eso generaba que, bueno, este señor. Y hay hasta algunos que consideran que estaba adelantado a su tiempo, entonces eran incomprendidos. Sí, porque fíjense que de alguna manera consiguió demostrar que había cierta periodicidad. De hecho, él dice que al disponer los elementos en su orden natural, o sea, a través de sus pesos atómicos, parecen repetirse a intervalos más o menos regulares. Él también asoció esto, él notaba que se repetían cada 8, y eso empieza como a resonar. ¿Sí? Enseguida después de este intento de búsqueda de orden, aparece este señor, que este sí es un químico, que es John Alexander Reina Newlands, ¿sí? Que es un químico, pero es un químico industrial. Este señor trabajaba en la industria, no era un académico. ¿Sí? Él propone que en realidad los elementos deberían estar ordenados de a cada 8. ¿Sí? Es uno de los primeros en mostrar cómo se agrupan los elementos en función de su reactividad. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver acá el grupo 1, tenemos que... Ahí se me fue el encabezado del grupo 1. Vamos a ver el grupo 2. Dice que el grupo 2 de los elementos son los metales de las tierras alcalinas, como el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. En este grupo el estroncio es la media entre el calcio y el bario. Retoma la idea de las tríadas. ¿Sí? El grupo 3, metales de las tierras, berilio, aluminio, circonio, cerio, lantano y torio, por ejemplo. ¿Sí? Empieza como a ordenar en función de cómo reaccionan, de dónde vienen, considera 7 grupos y el octavo empieza en el primero de vuelta. Y esto lo relaciona con las octavas musicales. Entonces, dicen las malas lenguas que en un congreso en una reunión donde presentó esto, le tomaron el pelo y dijeron, che, ¿no habrá sido lo mismo si los ordenaras alfabéticamente? Bastante mala onda el resto de los químicos de la época. De hecho, él publica este libro, que es en realidad donde junta unos cuantos conceptos que él trabaja, que se llama El descubrimiento de la ley periódica. ¿Sí? En 1884 publica esto. Entonces, acá muestra su tabla periódica, donde vemos la tabla de las octavas. Entonces, tiene en el grupo 1 hidrógeno, litio, la G es berilio, y el Bo es boro, son elementos que después cambiaron el símbolo, carbono, nitrógeno y oxígeno. Después tiene flúor, sodio, magnesio, aluminio, ¿sí? Es como que empieza a ordenar en los diferentes grupos. ¿Sí? Esto, algo que hay que tener en cuenta es que los grupos hasta este momento eran los horizontales y no los verticales. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos que leer en realidad como hidrógeno, flúor, cloro, cobalto, níquel, que no sabían qué hacer con esto, bromo, paladio, yodo, platino e iridio, por ejemplo. El grupo 2 iba a ser litio, sodio, potasio, cobre, rubidio, plata, cesio, talio. Claro, se le empiezan a mezclar porque hay como un montón de agujeros todavía en la tabla periódica, ¿no? Él lo que hace es, ordena por masa, numera, pone números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y pone 7 y baja en el octavo, pone 7 y baja en el octavo. Eso es lo que hace Newlands. Claro, esto le funciona fantástico hasta el calcio. ¿Sí? Y eso ahora sabemos por qué es, porque
En realidad, esto tiene que ver con cómo están ordenados los electrones dentro del átomo. Pero esta gente no tenía ni la más pálida idea todavía de que existía el electrón. Entonces, no podían saber por qué estaba ocurriendo esto. Y además, bueno, había sido desprestigiado por los otros motivos que les dije anteriormente. Tenemos de vuelta la tabla. Y seguimos avanzando un poquito y tenemos a este señor, que este señor es un señor muy importante, estaba trabajando a la misma época que Mendeleev en este tema. Él trabajó entre 1864 y 1870 en la búsqueda de propiedades periódicas, y se le ocurrió que era un alemán, ¿sí? Julius Lothar Meyer, era hijo de un médico, y decide estudiar qué pasa si yo relaciono la masa de los elementos con el volumen que ocupan. ¿Sí? Agarré y dijo, bueno, si yo sé las densidades de los elementos y sé los volúmenes que ocupan, puedo saber las masas, o al revés, si sé las masas y las densidades, puedo saber los volúmenes. Y de cierta forma lo que hizo fue graficar los pesos atómicos en función de lo que hoy denominaríamos volúmenes molares. ¿Sí? Este señor había estudiado con Bunsen en la Universidad de Heidelberg, ¿sí? Y bueno, estuvo trabajando en esto, ya les digo, entre el 64 y el 70 más o menos. Y fíjense qué maravilla, ¿les suena algo esta gráfica? ¿Les hace acordar a algo? Química general. Tiene la forma de todas las gráficas de propiedades periódicas que ven en Química General 1, que tienen unos picos donde los elementos están asociados en función de algo. En este caso se parece mucho a la del radio, porque son volúmenes. ¿Sí? Entonces él ve que hay un cierto grupo de elementos que aparecen siempre en los picos de arriba. Los más electropositivos aparecen arriba. Y de cierta manera es lo que después iban a ser los elementos del primer grupo. Y otra cosa que se da cuenta es que siempre arranco arriba, bajo y vuelvo a subir. Entonces, entre pico y pico, todos los del medio deberían pertenecer al mismo periodo. ¿Sí? Y de hecho, lo ven allí, ahí tienen el segundo periodo de la tabla periódica: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Sí? Entonces ahora sí se empieza a ordenar este asunto. ¿Sí? Y bueno, entonces acá sí nos estamos acercando a el concepto de periodicidad propiamente dicho, ¿sí? La relación entre propiedades de los elementos, entre cómo se ordenan. Y Meyer, estoy desde hoy cambiando el nombre, Meyer lo que hace es, publica su trabajo casi que al mismo tiempo que el de este señor, que es el que yo considero que no precisa introducción, que es Mendeleev. ¿Sí? Entonces, claro, Mendeleev después dijo, ay, yo no tenía ni idea que Meyer estaba haciendo esto. ¿Se lo imaginan? Yo me lo reimagino. ¿Sí? Mendeleev estaba trabajando en Rusia, ¿sí? Mendeleev igual es una persona que tiene una historia una historia, diría que hasta casi que trágica. Era el más chico de 14 hijos, ¿sí? El papá de Mendeleev se muere cuando él es chico, y la mamá se pone a reflotar una fábrica de vidrios que tenían sus padres. Esa fábrica de vidrios después hay un accidente, un incendio, la cosa es que pierden la fábrica, y decide que aunque sea lo último que haga, va a lograr que su hijo brillante entre a la universidad. Ellos eran de la parte de Rusia, de Siberia, ¿sí? Y agarra y se va a Moscú cuando pierden la fábrica de vidrio. Se va a Moscú, y en Moscú le dicen, nah, un siberiano acá, seguí de largo. Y entonces se mudan a San Petersburgo, donde eventualmente Mendeleev logra entrar a la universidad, en la escuela de pedagogía,
en 1850. Entonces, él cuenta, en 1905, como mirando en retrospectiva, 2 años antes de morir, él cuenta que comenzó a buscar y escribir los elementos con sus pesos atómicos y propiedades típicas, elementos análogos y pesos atómicos similares en tarjetas separadas, y esto pronto me convenció de que las propiedades de los elementos dependen periódicamente de sus pesos atómicos. ¿Sí? Él hace como esta reflexión, muchos años después de haber planteado la tabla periódica, sobre el proceso que los llevó a efectivamente plantearlo. ¿Sí? Entonces, Mendeleev estaba trabajando, se plantea los elementos que se conocen hasta el momento, empieza a mirar, al igual que Meyer, el tema, y al igual que sus compañeros anteriores, el tema de la valencia, que ese concepto ya a esta altura ya lo tenemos. Empieza a ordenar por pesos atómicos, empieza a ver cosas como la reactividad, ¿sí? Para esa altura ya se sabía que los metales alcalinos reaccionaban con el agua, y si yo agarraba litio, reaccionaba, si agarraba sodio, reaccionaba más, y si agarraba potasio, mucho más. ¿Sí? Entonces, como eso, de alguna manera, esos elementos tenían que estar relacionados, y de hecho ya hace tiempo que se vienen considerando en el mismo grupo. ¿Sí? Y acá tenemos a la izquierda, en realidad, un manuscrito de Mendeleev con una de las primeras propuestas de su tabla periódica. Es una tabla periódica que también es en formato vertical, en formato horizontal, donde los grupos en realidad están como filas en vez de como columnas, o sea que lo tenemos que mirar de izquierda a derecha para ver los grupos. ¿Sí? Y esto fue propuesto por primera vez a la Academia de Ciencias rusa en 1869, y a la misma vez fue traducido al alemán y mandado para la Academia Alemana de Ciencias. ¿Sí? Entonces, los elementos los ordenó en función del peso atómico y de cómo ese peso atómico crecía, y en función de la similaridad de las propiedades, como veníamos viendo. Mendeleev los ordenó en función de una propiedad química, como la reactividad y la valencia, mientras que en realidad Meyer se quedó con una propiedad física, como era el volumen atómico. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la tabla, y muchos dicen que en realidad el gran mérito y lo que hizo que Mendeleev tuviera éxito fue porque se dio cuenta de varias cosas. Él cambió cosas. Si él venía con un elemento, ¿tá?, que se parecía comportar como los que tenía al costado, pero que en realidad el orden del peso atómico no le servía, lo ponía igual en la casilla, como hizo acá, con el teluro y el yodo, aunque en realidad la relación de masa fuera lo contrario. Solo que él confiaba tan ciegamente en que debían estar ordenados por las masas, que en el fondo lo que consideraba, en el fondo y en el frente, lo que él creía era que la masa del teluro estaba mal determinada. ¿Sí? Entonces dijo, no, yo lo doy vuelta, pero debe ser que está mal determinado. Sigo. Y otra cosa fantástica que hizo fue dejar huecos donde él suponía que posteriormente iban a aparecer o iban a ser descubiertos esos elementos. ¿Sí? A tal punto él determinó estas relaciones y esta tabla que hasta después podía predecir las propiedades. ¿Sí? Acá tenemos la versión de la tabla, pero horizontal, donde los grupos están como columnas en vez de como filas. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo 1, donde generalmente reacciona como si fuera +1, el estado de oxidación. Entonces vamos a tener al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al cobre entre paréntesis, porque rubidio, la plata entre paréntesis también, porque parece que no estaba muy seguro, y el cesio, ¿sí? El oro acá al final. El grupo 2, con valencia +2, tenemos al berilio, el magnesio, el calcio, el zinc, el estroncio, el cadmio, el bario y el mercurio, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en algunos lugares tenemos huecos, como por ejemplo ahí, debajo del boro, y este elemento, esto Mendeleev considera que es un elemento que va a ser conocido, que se va a descubrir después, incluso hasta lo nombra, Eka boron, el que viene después del boro, hace lo mismo con el después del aluminio, hace lo mismo con el de después del silicio, y hace lo mismo con el de después del manganeso. ¿Sí?
La maravilla es que incluso Mendeleev estaba vivo cuando 3 de esos 4 elementos fueron descubiertos. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito a eso. La validación de este modelo justamente se dio cuando los elementos se empezaron a conocer. Estos elementos que Mendeleev había predicho se empezaron a conocer. Pero el grado de predicción era tanto, fíjense, el galio se descubrió en 1875, 6 años después de la postulación de la tabla. Pero fíjense, ahí tenemos una tabla de algunas propiedades mínimas del elemento, la predicción que hacía Mendeleev sobre ese elemento y los valores que efectivamente se obtuvieron cuando el elemento se descubrió. Entonces, lo puse para el caso del ECA aluminio, que era el elemento que venía después del aluminio, que después se descubrió en 1875, que era el galio. Mendeleev predecía un peso de 68 y el galio pesa 69,7, una densidad de 6 y en realidad tiene 5,91. Predice un punto de fusión bajo y es 30 grados. La fórmula de los óxidos, la densidad del óxido, que esos óxidos van a ser solubles en ácidos y bases, la fórmula del cloruro mayoritario y la volatilidad de ese cloruro. O sea, todo. Y estas predicciones las hace para estos 4 elementos particularmente. De hecho, después se descubre el escambio, que es el elemento que viene después del boro, ¿sí? En 1879, para el cual todavía Mendeleev estaba vivo, el germanio en 1889, y al que no llegó Mendeleev fue al ECA manganeso, ¿sí? Que es el tecnesio, que es el primer compuesto sintetizado por el hombre, que este sí fue descubierto 30 años después de la muerte de Mendeleev. Pero su tabla periódica ya estaba validada. Pero no todo lo que brilla es oro, y tenemos que hablar un poquito, y esto es un poco el cierre de hoy y el puntapié de la clase que viene, que es cuando casi se pudre todo. ¿Qué significa esto? Bueno, por ahora la tabla de Mendeleev estaba fantástica. Si todos los elementos los podía ordenar, tenían reactividades similares, podía hasta predecir propiedades. Esto era una maravilla, tanto para el que investigaba como para el que enseñaba. Yo tenía una manera de sistematizar ese conocimiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de que una de las principales consecuencias de la revolución industrial había sido la profesionalización? A lo largo de toda la clase de hoy vimos cómo la química, ya sea dentro de la química orgánica, como dentro de la química en su totalidad, como en el tema este también del ordenamiento de los elementos, cómo va hacia ese proceso de profesionalización también. Es una profesionalización que no solo se da en la industria, sino que se da en la academia también. Y bueno, tenemos un problema. El problema empieza a aparecer cuando, por ejemplo, William Crookes, que en realidad William Crookes es conocido por inventar los tubos de rayos catódicos que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Descubre el talio, pero es el primero que analiza efectivamente al gas helio en el laboratorio. Ya el gas helio en realidad ya había sido visto, ¿sí? Porque en realidad cuando estaban haciendo espectroscopía habían hecho un análisis del Sol y habían visto que era un elemento que no se conocía, pero en realidad creían que estaba solo en el Sol, pero ya para esta época lo habían encontrado en la corteza, ¿sí? ¿Y qué hacemos con el helio? ¿Dónde lo ponemos? ¿No? Algunos investigadores decían que había que ponerlo como un octavo grupo. A Mendeleev eso no le gustaba, le daba como un ataque, además ya estaba viejo, entonces le daban como le daba que no, que esto es así, esto es así, esto es así. Vieron que la gente cuando se pone mayor se pone terca. Este es William Crookes. Había descubierto uno solo, con uno solo nos podemos manejar. Pero después llegó este señor, que junto con Rayleigh y con otro más, descubrieron en cuestión de 5 años, a finales del siglo XIX, ¿tá? Al gas que le llamaron el perezoso, que era el argón, que este sí ya se conocía se conocía el efecto, pero no estaba identificado desde fines del siglo XVIII. De hecho, Henry Cavendish había estudiado la densidad del aire
¿sí? Y del nitrógeno del aire en comparación con el nitrógeno que se obtenía de forma sintética, y había visto que había una diferencia. ¿Sí? Esa diferencia después se logró explicar, porque en realidad en la atmósfera hay un 1% de argón, que era lo que hace esa diferencia en la densidad que habían identificado en el siglo XVIII, perdón. Y a este gas, Rayleigh y Ramsay le ponen el perezoso, en griego, que es argón. Descubren al escondido, que es el criptón, el nuevo, el neón, y finalmente el extraño, que es el xenón. ¿Sí? Y acá se abre un abanico enorme, porque estos gases se dan cuenta que no reaccionan con nadie, eventualmente les llaman gases nobles, eventualmente los van a colocar como una octava columna en la tabla periódica, pero los rayos catódicos van a ser un instrumento maravilloso para el estudio de la interacción entre la radiación y la materia, ¿sí? Y la consecuencia que eso tiene, el cómo el átomo ahora lo vamos a lograr dividir, que hasta el momento no habíamos podido, cómo en realidad vamos a ver que los átomos emiten radiaciones, ¿sí? No solo cómo interactúa las ondas con la materia, una onda que yo le pongo, sino la propia materia como generador de radiación electromagnética, ¿sí? Todo eso vamos a enganchar en la clase que viene, ¿sí? Pero ahora, muchas gracias, y cualquier duda me pueden preguntar.